Muy bien, Ivanka Trump pensó que era intocable. Durante años mantuvo su nombre impecable mientras todo a su alrededor, todo lo que llevaba el apellido Trump, se convertía en cenizas. Ella construyó una marca tan cuidadosamente, tan deliberadamente, tan quirúrgicamente separada del caos que envolvía a su familia, que incluso los críticos más devotos de su padre le concedían un pase incómodo pero real. Ahora mismo, algo ocurrió dentro de una sala de audiencias en Manhattan que destruyó esa imagen en una sola hora. Un documento, una pregunta, un silencio de 4 segundos que se sintió como 4 años. Lo que ocurrió entre su figura pública pulida y ese momento congelado es la historia que nadie está contando completa, porque esto no trata de política, no trata de a qué miembro de la familia te gusta más o menos. Esto trata de una fiscalía que pasó años construyendo un rastro documental y que entró a esa sala con algo que el equipo legal de Ivanka nunca anticipó por completo. Y cuando veas lo que ese documento realmente mostraba, entenderás por qué el nombre más cuidadosamente protegido del imperio Trump ahora está en el centro de un incendio legal del que no puede simplemente alejarse. ¿Qué empujó este momento al límite? Un correo electrónico, una respuesta, una línea que Ivanka nunca debió poner por escrito. Ella interactuó directamente con los números, no ocasionalmente, no por accidente, específicamente y de forma sustantiva. Pero aquí está el punto. Esto no fue aleatorio. Fueron años de fiscales armando silenciosamente una arquitectura documental que finalmente salió a la luz. Y voy a mostrarte exactamente cómo se desarrolló esa hora y por qué nada de esto se borrará jamás. Así fue el momento que todos querían ver. La sala parecía ordinaria desde afuera. O sea, reporteros llenando las bancas, abogados ordenando notas, el alguacil llamando al orden. Y entonces entró ella, Ivanka Trump, compuesta como siempre con un blazer oscuro, moviéndose con esa calma deliberada que solo viene de una preparación intensiva o de una confianza genuina. Quizá ambas, pero los fiscales no estaban calmados, tenían algo. El interrogatorio comenzó previsiblemente. Preguntas básicas, su papel en la organización Trump, fechas, contexto. Esto era solo la pista antes del despegue y entonces cambió. El fiscal principal colocó un documento en la pantalla, un estado financiero, no uno genérico, no un resumen, una comunicación específica con el nombre de Ivanka, relacionada con una de las propiedades en el centro de las acusaciones de fraude. El documento mostraba discusiones internas sobre evaluaciones de propiedades, el tipo de intercambio que usualmente permanece enterrado en archivos corporativos, hasta que alguien con una citación judicial empieza a excavar. Ivanka lo miró, la sala la miró, y entonces vino la pregunta. ¿Revisó usted este documento antes de que se enviara a los prestamistas? El silencio duró apenas 4 segundos. En una sala de Manhattan con 50 reporteros, 4 segundos son una eternidad. Nadie esperaba que esto ocurriera tan rápido. Analistas legales habían dicho por meses que su participación sería periférica, secundaria, que sería utilizada como testigo contextual, no como figura central. Ella ya había ganado una batalla anterior para evitar testificar en otra fase del caso. Tenía abogados expertos. Era, según muchos, la integrante de la familia Trump que mejor había mantenido distancia del desastre legal. Esa visión colapsó en esa sala, porque los fiscales no revelaron solo un documento, era una secuencia de documentos a lo largo de años. Mostraban a una ejecutiva que no estaba en la oscuridad, sino en el circuito, correos electrónicos, memorandos internos, ciclos de revisión, un rastro de papel que su equipo legal no esperaba haber presentado de esa forma ni en ese momento. Un analista legal lo dijo claro. Ella llegó para responder qué sabía, terminó respondiendo qué hizo, y eso cambia todo. El contexto es clave. Cuando la fiscalía comenzó a armar el caso civil por fraude, Ivanka no fue nombrada inicialmente como demandada. Eso fue una victoria importante para su equipo legal. Ser testigo no es lo mismo que ser acusado. Los testigos enfrentan preguntas, los acusados enfrentan responsabilidad, pero los testigos pueden ser sorprendidos, y ese día Ivanka lo fue. Su rol en la organización Trump no era ceremonial, ella era vicepresidenta ejecutiva, participaba en decisiones.
recibía documentos, firmaba aprobaciones y tenía la reputación interna de leer lo que firmaba, a diferencia de otros ejecutivos. Esa reputación, antes vista como señal de competencia, ahora la implicaba directamente. ¿De qué trata este caso realmente? La acusación central. La organización Trump infló sistemáticamente el valor de sus activos en documentos enviados a bancos y aseguradoras, propiedades valuadas muy por encima de cifras reales, clubes de golf con métricas irreales, residencias con metrajes que no coincidían con los planos. El punto legal no era si las cifras estaban infladas, incluso la defensa lo admitió, sino si la inflación fue intencional. Para probar intención, necesitas testimonio interno, gente que vio los documentos, gente que entendió los números, gente que aprobó los envíos. Y ahí es donde Ivanka es clave. El momento que volvió a congelar la sala, tras su primera respuesta cuidadosamente formulada, los fiscales hicieron algo más. Pusieron un segundo documento, un correo electrónico, no un borrador, no un archivo recibido, un correo donde Ivanka respondió, aportando comentarios sustantivos sobre los números. La sala quedó inmóvil, porque alguien que responde sobre los números difícilmente pueda alegar que no entendía los números. Su abogado se levantó de inmediato, el juez permitió el documento, y en ese instante la energía cambió de nuevo. Lo que la gente está interpretando mal, los ataques políticos fueron inmediatos, que era persecución, que era selectivo, que era personal, pero los documentos no entienden de política. Los correos no entienden de campañas. La pregunta es simple. ¿Fueron fraudulentos los estados financieros? ¿Sabía la organización que los números estaban inflados? ¿Ivanka estaba en ese flujo de información? Y según los documentos, sí. Porque su nombre está ahí, porque sus comentarios están ahí, porque participó. No por ser hija de Trump, no por política, por documentos. El costo personal, Ivanka pasó años separándose del caos, dejó la política, se mudó a Florida, intentó construir una identidad independiente. Entrar a esa sala deshizo gran parte de ese esfuerzo. Todas las cámaras estaban ahí, todos los titulares la mencionaban. Su distancia cuidadosamente cultivada colapsó en una mañana. Personas cercanas dicen que estos meses han sido de los más difíciles de su vida, no por miedo a lo que ella hizo, sino por el peso de lo que significaba estar bajo juramento, bajo escrutinio, con documentos contradictorios siendo proyectados ante una sala llena. Ella se preparó, estudió cada pregunta posible, y entonces los fiscales mostraron ese correo electrónico, la parte que el mundo legal analiza en silencio. Este es un caso civil, no penal, pero el estándar probatorio es distinto, más bajo, más flexible, más interpretativo. Ella no es demandada, pero su testimonio afecta directamente a quienes sí lo son, su padre y sus hermanos. Y existe un riesgo real. Si dice algo que contradice un documento, puede meterse en problemas legales. Si dice algo que confirma conocimiento interno, daña la defensa de su familia. Ese es el equilibrio imposible que intentó mantener, y es por eso que esa hora en la sala de Manhattan importará durante años. Si ella intenta protegerlos y el registro documental la contradice, queda expuesta a un posible cargo de perjurio. No existe un camino limpio para ella dentro de esa sala. Un abogado defensor que ha manejado casos civiles de alto perfil sin conexión alguna con este asunto lo explicó así. La peor posición para un testigo es cuando el registro documental ya cuenta una historia y tú tienes que decidir si confirmarla, contradecirla o tratar de hilar un punto medio. Cada una de esas opciones conlleva su propio riesgo. Esa fue exactamente la posición en la que Ivanka Trump se encontró durante esa hora final, y la elección que hizo, un testimonio preciso, cuidadoso, con ambigüedad calculada, será estudiada por abogados durante años como ejemplo de cómo sobrevivir una situación difícil como testigo. Si al final ayudó o perjudicó a los acusados que más le importan, aún está por determinarse. Más grande que una sola sala de audiencias, aquí es donde la historia se vuelve más amplia que un solo caso y donde debería incomodar a todos, sin importar su ideología.
Lo que ocurrió con el testimonio de Ivanka revela algo que lleva décadas creciendo en la cultura corporativa estadounidense: la normalización de los estados financieros como herramientas de manipulación de percepciones más que registros precisos de la realidad. Esto no es exclusivo de la organización Trump. Cualquier banquero honesto, cualquier profesional inmobiliario, cualquier prestamista comercial te dirá que las valuaciones agresivas han sido práctica estándar durante generaciones. El caso Trump es extremo. La diferencia entre los valores reclamados y los valores reales en los documentos del caso va más allá de agresivo, entrando en territorio que los fiscales calificaron como fraudulento, pero la práctica subyacente es común. Y el momento en que Ivanka Trump se sentó en ese estrado representa una especie de ajuste de cuentas sobre quién es responsable y qué significa realmente la responsabilidad corporativa. Ella no dirigía la organización sola, no diseñó la metodología de evaluación, no creó el formato de los estados financieros, pero era una ejecutiva, estaba en las cadenas de comunicación, estaba lo suficientemente cerca del proceso como para que los fiscales peleasen por su testimonio. Esa es la verdad incómoda al centro del caso: los ejecutivos que están presentes, pero no son los autores, los que saben, pero no dirigen, los que se benefician sin ser los diseñadores. Históricamente han sido protegidos por la complejidad jerárquica. Este caso obliga a preguntar si esa protección es legítima o si es en sí misma una forma de fraude. La compostura de Ivanka, una pieza clave ignorada por la prensa, y aquí está lo que nadie quiere reconocer públicamente. La compostura de Ivanka en la sala fue impresionante. Respondió sin quebrarse. Navegó el examen hostil sin la agresividad defensiva que caracterizó a su padre en testimonios anteriores. Estaba preparada, controlada, profesional. Eso no determina el resultado legal, claro, pero sí cambia la narrativa que muchos estaban ansiosos por ver. Quienes querían verla colapsar no lo vieron. Quienes querían verla desafiante tampoco lo vieron. Lo que ocurrió fue más sutil y más importante: una ejecutiva senior bajo juramento, enfrentando años de documentos que no podía ignorar ni borrar. Eso no es espectáculo, es un proceso legal con consecuencias reales. Y si el caso lleva a investigaciones adicionales, las comunicaciones que la involucran serán parte del punto de partida. El derecho es un juego largo. Casos como este tardan años en resolverse completamente. Lo que parece un solo día dramático es, en realidad, un dato dentro de un proceso mucho más extenso. Ivanka lo sabe, sus abogados lo saben, los fiscales lo saben. Todos en esa sala entendían que lo ocurrido ese día no era un final, sino un estrato más en un cimiento que sigue profundizándose. La gran pregunta: ¿ayudó o perjudicó a su familia? La respuesta honesta es simple: aún no se sabe. Su testimonio fue lo suficientemente cuidadoso para no destruir la defensa de su familia. No hubo una confesión explosiva. No hubo un momento que quebrara el caso. Los fiscales obtuvieron lo que necesitaban: su presencia en el proceso, su participación en comunicaciones internas, su cercanía a las decisiones clave. ¿Será suficiente para reforzar las conclusiones de fraude? ¿Los tribunales de apelación considerarán su testimonio como evidencia convincente? ¿Los documentos que ella reconoció ver terminarán siendo decisivos? Nada de eso está determinado todavía. Lo que sí está determinado es que esa hora final no se desarrolló como nadie esperaba. Lo que molesta, y debe ser dicho claramente: la maquinaria política de su padre ha enmarcado su aparición como persecución, pero eso no cambia los hechos fundamentales. Los documentos que la incriminan no son políticos. Los correos mostrados no son investigación de campaña, son comunicaciones corporativas. Este caso no trata de enemistades políticas, trata de la discrepancia entre lo que los ejecutivos sabían, lo que dijeron que sabían y lo que firmaron bajo su nombre. Existe una versión de esta historia donde Ivanka es una figura trágica, una heredera atrapada en la órbita de un imperio familiar que nunca controló. Y existe otra donde es una ejecutiva que entendió exactamente lo que hacía. Probablemente ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Y esa ambigüedad
incómoda, humana, real, es lo que nadie quiere aceptar. ¿Dónde están las cosas ahora? Su testimonio ya terminó. La transcripción será publicada. Los analistas legales la examinarán línea por línea. El caso principal sigue su camino por el proceso de apelación, llevando ahora las palabras de Ivanka como parte del expediente. Los bancos están mirando, las empresas potenciales están mirando, los socios comerciales están mirando. La marca que antes cargaba un premio automático ahora avanza sin mapa. Ivanka sigue siendo testigo en lo legal, no acusada, pero testigos en casos con tanto material documental existen en un espacio gris, donde dar testimonio y quedar implicado pueden volverse casi indistinguibles. Lo que viene los próximos 60 días serán cruciales. Y hay un detalle que no aparece en ningún documento oficial, pero que es imposible ignorar: los 4 segundos de silencio. Ese momento tan breve, tan tenso, tan humano, van a resonar durante años, porque ese silencio encapsula el dilema real del caso. ¿Es suficiente estar cerca para ser responsable? ¿Es la proximidad una forma de culpa? ¿Puede un ejecutivo estar en la sala, entender lo suficiente para comentar y luego evitar la rendición de cuentas? Ese es el dilema que Ivanka Trump personificó, no porque quisiera, sino porque así funcionan las estructuras de poder. Nada ha terminado. Trump sigue peleando. Las apelaciones siguen. El caso continúa expandiéndose y cada nueva pieza arrastra más miembros de la familia a un proceso que comenzó como un caso civil y se ha convertido en una auditoría moral de décadas de prácticas empresariales. Ivanka no se quebró ese día, estuvo controlada, precisa, pero cuando ese correo apareció en pantalla, cuando la objeción fue rechazada, cuando tuvo que reconocer que ella estaba involucrada, la distancia que pasó años construyendo desapareció. El caso no ha terminado, las apelaciones no han terminado, y ese momento, ese silencio de 4 segundos, ya es parte del registro permanente. Lo que venga después será aún más grande y más decisivo.